Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Eh, He iniciado grabación para que lo que conversemos en la sesión de hoy quede grabado en el canal de Ingeniería de Requerimientos de la UNED, en el canal de YouTube. Habemos solamente 4 personas, 4 estudiantes y su servidor. Primero que nada, reiterarles, como lo dije antes de iniciar grabación, el compromiso de ustedes, el estar acá en este espacio. Yo sé que a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Por los horarios y etcétera, pero sí yo valoro mucho el tiempo, no solamente el que nosotros como profesores dediquemos a nuestros estudiantes, sino también viceversa. Entonces, pues muchas gracias, le agradezco que esté en esta sesión. Mi nombre es Hendrik Mejías, soy tutor de de la carrera informática desde el 2010 en la UNED. Tengo ya 12 años de estar en la UNED y bueno, pues he dado también clases en otras universidades y para mí es un gusto pues compartir este espacio donde en particular me gusta no solamente llegar y hablar un poco del instrumento de la semana, en este caso la evaluación número 1 del curso de Ingeniería de Requerimientos, sino me gusta aprovechar el espacio para compartir con estudiantes eh, experiencias, vivencias, conocimientos. Eh, bueno, en mi caso tengo un poco más de 28 años de estar en la carrera de informática, trabajando en diferentes instituciones. Actualmente estoy en banca, casi 20 años estar en banca, más de 20 años. Y bueno, pues me gusta compartir parte de conocimiento y que no sea solamente hablar sobre lo que va lo que vamos a tener en la semana. En este caso va a ser la prueba número 1 o la evaluación número 1. Por ahí estoy compartiendo una presentación. eh, Voy a, le he traído esta presentación con algunos puntos que quiero desarrollar. Aquí estoy compartiendo la agenda. Eh, Quiero nada más corroborar que estemos viendo la presentación, que todos estemos en la agenda. No sé si alguien me puede indicar. Todo bien, profe. Excelente. Ahorita como voy a empezar a presentar, no voy a poder ver manitas ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, siéntase en la libertad de interrumpirme en cualquier momento, para eso estamos, ¿verdad? Y bueno, también quise compartir aquí la cámara para que, pues, por lo menos en este mundo de la virtualidad, pues, puedan conocer al que está a este lado. eh, por un lado, pero también quiero decirles que la voy a quitar ya para, para que la presentación sea más fluida, ¿verdad? Que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Buenas noches, Pablo. Eh, entonces voy a quitar la cámara. Bueno, soy yo, Enrique Mejías, y bueno, yo soy quien lo voy a acompañar, no solamente en esta mediación asincrónica de la evaluación número 1, sino también cuando estemos en la evaluación número 2. Buenas noches, Kelly. Entonces a proceder a quitar la cámara para que la presentación transcurra más fluidamente, lo más fluidamente posible. Ok. Ok, bueno, estamos viendo la presentación. Como les digo, ya de aquí en adelante no puedo ver si hay manitas, me interrumpen en cualquier momento, por favor. Quiero hablar un poquito sobre lo que trata el curso en el punto número 2, que tiene que ver con requerimientos. Ahí vamos a desarrollar un poco rápidamente todo lo que tiene que ver. Es un, es una área muy grande, ¿verdad? La parte de requerimiento. Usted en los materiales que han estado desarrollando para la tarea número 1 y el proyecto, pues han estado navegando por alguna fuente bibliográfica, ¿verdad? Y pues el mundo del requerimiento es muy importantísimo en nuestro campo y también muy amplio. Entonces,
Vamos a tratar de abarcar algunos temitas por ahí para que la sesión no sea simplemente llegar al punto 6, que es donde vamos a hablar de las instrucciones, que es básicamente una filmina. Entonces quiero, y como le decía anteriormente a lo que estaba antes de que lo que esté incorporando nuevos a esta sesión, les decía que me gusta aprovechar este espacio de casi de 45 minutos a una hora que se puede demorar todo el espacio para hablar un poquito más, transmitir un poquito más de conocimiento. Bien, vamos a hablar un poquito de algunos sistemas de información, las metodologías. El banco de trabajo Scrum lo voy a tocar muy por encimita. Cuando estemos en la sesión de elaboración número 2, voy a profundizar más sobre este marco de trabajo, pero aquí lo vamos a ver un poco somero. Bien, entonces vamos a iniciar. Bueno, primeramente, qué es un requerimiento? Bueno, para definir el término requerimiento existe algunas diferentes autores, ¿verdad? Que indican, que detallan el concepto de qué es un requerimiento. Por ejemplo, la IEEE eh, eh, establece dos definiciones. Por ejemplo, en la primera, básicamente indica que es una condición o una capacidad que un usuario necesita para poder resolver un problema o lograr un objetivo. Por supuesto, la IEEE está hablando desde el punto de vista de un requerimiento eh, de informática, de software, entonces está muy enfocado a eso. Otra definición que da la IEEE es que igual es una condición o capacidad, pero que debe exigir o poseer un sistema para satisfacer algo, un contrato, una especificación, alguna cosa. O sea, es algo que debe tener por fuerza, sí o sí, para satisfacer una necesidad. Bueno, por ahí en RUP también indica que igual una condición o capacidad que debe ser conformada por el sistema. Robertson indica que es algo que el sistema debe hacer o una cualidad que el sistema debe poseer. Bueno, esos requerimientos o esas definiciones de requerimiento están enfocados, como decía anteriormente, a un sistema. Un requerimiento pues más amplio es básicamente una necesidad que tiene un área o un departamento o alguien. Es una necesidad. Saliéndonos, por ejemplo, de nuestro campo, si yo, si yo tengo una casa y en mi casa resulta ser que uno de los cuartos no tiene una puerta, un requerimiento para mí puede hacer eso, ¿verdad? Que yo llame a un constructor, a un albañil, un carpintero y le diga, mira, o a alguien y le pida un requerimiento. Quiero que ese cuarto tenga una puerta. Entonces, ese es mi requerimiento. Entonces, para satisfacer esa necesidad, en este caso, bueno, sería traer la puerta y pues poner las bisagras y demás, y entonces ya satisfacemos esa necesidad. Pero un requerimiento, pues, es una necesidad, no solamente a nivel, no lo enfoquemos solamente el sistema, es una necesidad pues más amplia. Y como se puede ver en la parte derecha de la presentación, dice que un requerimiento es una condición o capacidad, vuelvo a repetir, que un sistema debe cumplir. Ya entrando en lo que es un sistema o sistemas. Alguien tiene una necesidad y un requerimiento es eso. Es algo que el sistema tiene que satisfacer. Cuando, cuando nosotros como profesionales en el campo, pues hacemos todo el análisis de requerimiento, todo el análisis de necesidades de un cliente, nos vamos a encontrar que van a existir dos tipos de requerimientos. Unos que son los funcionales, o sea, lo que realmente el usuario quiere. Si el usuario dice, mira, eh, necesito un sistema, o este sistema que es vamos a poner un ejemplo, de recursos humanos. Necesito que este sistema de recursos humanos tenga un reporte donde me liste todos los funcionarios. Esa es una necesidad funcional. Es una necesidad que sí o sí tiene que cumplir el sistema. Pero también nos vamos a encontrar con otro tipo de requerimientos, que son los no funcionales y que el usuario no tiene por qué saber, por qué pedirlo. Como por ejemplo, bueno, que no tiene por qué pedirlo y nosotros como profesionales en campo tenemos que ofrecer. Un ejemplo puede ser que el tiempo
de la transacción no dure, por ejemplo, no dure más de 10 segundos. Si una transacción dura o un reporte, o si ese reporte que estamos pidiendo o que nos está pidiendo el usuario, un reporte de todos los empleados de una empresa, si dura 10 segundos, por supuesto que a ese usuario no le va a gustar, ¿verdad? Que el tiempo de respuesta sea tan lento. Entonces, ese requerimiento no funcional, que no tiene que ser una necesidad que exprese el usuario, nosotros debemos proveerlo en el sistema. Una necesidad funcional. O, por ejemplo, el usuario no va a decir, el sistema quiero que esté en C# en la versión tal. No, el usuario no tiene por qué pedir ese requerimiento. Somos nosotros la contraparte técnica, digamos, en un proyecto que eh, debemos establecer, en este caso, con qué herramienta vamos a trabajar. Si vamos a trabajar con C#, si vamos a trabajar con Python, depende del tipo de sistema, en X o Y herramienta. Entonces, esos son requerimientos no funcionales. O también los colores, hay varios ejemplos, pero no quiero entrar en mucho detalle porque se nos va la parte que tenemos para esto. Ahora bien, antes de iniciar un proyecto, antes de nosotros tener que ir a enfrentarnos a ese mundo, a levantar requerimientos, pues ese proyecto debe cumplir con, con una factibilidad o con tres factibilidades. Una es la técnica, la otra es la económica y la operativa. Técnica se refiere a que un proyecto se realiza o empieza a levantarse, los requerimientos, sí o sí, se tienen las condiciones, por ejemplo, el equipo, a nivel de hardware, si se tiene los lenguajes de desarrollo, si se tiene la estructura de dónde almacenar la base de datos. Entonces, si contamos con factibilidad técnica, porque si no tenemos esos equipos, por ejemplo, no podemos hacer un proyecto. Entonces, no hay factibilidad técnica. Lo otro es la parte económica, bueno, que tenga el contenido suficiente para que ese proyecto se pueda hacer eh, eh, con contenido económico, ¿verdad? Que pueda pagarse los desarrolladores o los diferentes personas que están involucradas en lo que es un desarrollo, llámese los diseñadores, llámese el especialista de base de datos, llámese el programador, el líder técnico, etcétera. Entonces, debe haber contenido económico, debe haber factibilidad económica. Y la otra es que la operativa, que ¿qué quiere decir eso? Bueno, que cuando tengamos el desarrollo ya listo, o el software, pues que haya las personas con las capacidades mínimas para poder operar esa nueva solución. Entonces los sistemas o los proyectos deben cumplir con estas tres factibilidades, y no tiene sentido empezar un proyecto, ¿verdad? Entonces, antes de, hay que hacer estas tres factibilidades. Eh, no sé si tienen alguna consulta acá. Yasmín, buenas noches. Ya se están incorporando más estudiantes. Gracias por estar Buenas acá. noches, profesor. Buenas noches, Yasmín. Estoy aprovechando el espacio para explicar un poquito más de no solamente la evaluación que tenemos el fin de semana, sino también pues algunas cositas que están inmersas en la evaluación, pero que quiero que ustedes también puedan transmitir un poquito más de la experiencia que tenemos nosotros en esto. Bien. Quise traer de hecho está en una página de uno de los folletos o de los libros que están en el curso a disposición de ustedes, de la importancia que reviste una buena especificación de requerimiento. Si ustedes ven en la parte inferior derecha, el último cuadrito, dice qué es lo que el cliente realmente necesita. Ahorita vamos a ver algunos numeritos sobre la importancia que tiene el levantamiento de requerimiento. Para nosotros desarrollar un software, después de analizar las factibilidades técnicas, las factibilidades que les acabo de comentar, la técnica, la operativa y la económica, si tenemos factibilidades, esas tres,
Si tenemos luz verde, entonces vamos a entrar a la primera etapa, que es levantar requerimientos. Ese levantamiento de requerimiento nos lleva a nosotros a interactuar directamente ya con el cliente, con el usuario, para ver cuáles son las necesidades. Hablamos que los requerimientos son necesidades que tiene una persona, que tiene una área, etcétera, o un sistema ahí, una persona que quiere alguna funcionalidad más, un sistema que ya existe, o quiere una automatización completa, un desarrollo nuevo. Entonces, es muy importante esa etapa porque eh, voy a ponerle un ejemplo, porque me gusta poner ejemplos de la vida real. Es como que si queremos hacer una casa, ¿verdad? Queremos hacer una casa y queremos una casa de 3 cuartos, que tenga su cocina, etcétera, ¿verdad? Todo lo que los baños y todo. Y, y que, bueno, uno le explica, ¿verdad? Como está en esta filmina, en la parte inferior derecha, pues uno quiere una casa con ciertas condiciones, pero depende cómo uno se lo transmita a la persona que está al otro lado, pues así entenderá qué es lo que quiere. Entonces es muy delicado eso, o sea, cómo uno como usuario en un lado o uno como analista al otro lado eh, recibe o transmite la información. Por eso siempre es importante ponerse en los zapatos del usuario. Nosotros como a este lado, ¿verdad? En el lado de analistas, desarrolladores, etcétera, hay que ponerse al lado del usuario para tratar de entender y sacarle la necesidad de lo que él quiere, porque dependiendo cómo lo diga él o cómo lo interprete uno, pues así será el resultado. Más adelante les voy a mostrar numeritos de cómo eh, la cantidad de proyectos fallidos, y especialmente por eso, por una mala interpretación de los requerimientos. Entonces, eh, este cuadro es muy importante porque, digamos, si vamos en la parte superior izquierda, dice cómo el cliente lo explica. Ahí pone una hamaca, ¿verdad? Con 3 niveles o 3 tablitas. Eso es la forma como el cliente lo explica. Eh, cómo un líder de proyecto lo entiende. Vea que la soga ya está en otras ramas y ya es una tablita y bueno, vea cómo lo interpreta el líder. El otro cuadrito, cómo el analista lo diseña. Bueno, ya vamos mal. Cómo el programador lo escribe o lo escribió. Bueno, ahí está. El último cuadrito de la primera fila es cómo le vende el representante de ventas al usuario de lo que debería tener. En los cuadritos de abajo, en el primero, y cómo el producto fue documentado, vea que no hay nada de documentación. Esta es una de las cosas más delicadas de nuestro campo. Muchas veces nosotros no nos gusta documentar, no nos gusta escribir las cosas, eh, y eso hace que, por ejemplo, sea más costoso si a futuro llega una nueva persona, un nuevo profesional y quiere modificar un sistema y tal vez no hay documentación ni a nivel de código, ¿verdad? Interno, ni tampoco a nivel externo. Entonces la documentación es vital, aunque no nos gusta, hay que documentar. Luego también cómo el producto es testeado, cómo piensa el cliente de lo que se gastó, una montañita rusa ahí, eh, el soporte que se tiene y por último, el último cuadrito en la parte inferior, véase que lo que ocupa realmente el cliente es algo, ya es un neumático con una soga y depende cómo él lo transmita o cómo uno lo reciba, entonces hay diferentes interpretaciones. Y esas diferentes interpretaciones es lo que hace, o es la diferencia entre un proyecto cancelado, fallido, y dos. Y se sorprenderán ustedes de la cantidad de proyectos fallidos por este tipo de situaciones que no se hace un buen trabajo de levantamiento de requerimiento. Entonces, bueno, yo, como ustedes como futuros profesionales, pues yo les aconsejo, porque ya uno pues ha pasado por muchos de estos proyectos y uno tiene que ponerse al lado, meterse en el mundo de la persona que tiene necesidad para entender porque él quiere, porque muchas veces el cliente no lo sabe expresar y uno no lo sabe pedir.
uno es muy técnico y tal vez él no. Entonces, hay técnicas, incluso en la tarea que ustedes hicieron hace poquito, la tarea 1, ahí presentaron en la pregunta número 3 un cuadrito de técnicas y herramientas para esto mismo, obtener los requerimientos como deben ser. Bien, entonces quería mostrar esta figurita porque eso es muy importante, o demuestra la importancia en especificar los requerimientos. Y otra cosa importante antes de avanzar es que esos requerimientos deben estar escritos en algo, deben estar escritos en papel, en una aplicación y firmados no solamente por el usuario, sino por uno, por la parte técnica, porque si no, a futuro se puede dar algún tipo de situación y bueno, los papelitos hablan, ¿verdad? Entonces es importante pues tener claro. Y muchas veces el cliente cuando ve que el sistema está avanzando, pues se le ocurren nuevas ideas y nuevas ideas, y si uno no tiene algo escrito, pues se convertirá en un nunca acabar, y eso, por supuesto, va, va- va- va a llevar al fracaso del proyecto, porque recuerden que el proyecto tiene que salir en tiempo y en costo. Bien. Y como les decía, ¿cómo obtener buenos requerimientos o cómo, bueno, hay que meterse, como les decía anteriormente, ponerse en los zapatos del cliente y hay diferentes técnicas. Como les dije anteriormente, la tarea número 1 ustedes las indicaron. Eh, a mí en particular me gusta mucho ir a sentarme directamente con el usuario. Lo más importante es identificar a aquellos usuarios que conocen la necesidad que tienen. Entonces, ir a hablar con él, no que sea una entrevista así como, mira, eh, ¿qué pasa aquí? O sea, que no sea una pregunta, que no sea una entrevista así cerrada, muy seca, sino es establecer una comunicación con el usuario y sacarle las palabras de esa forma. Es una entrevista personalizada, un poco informal. Inclusive, salir a almorzar o a comer con estas personas es importante porque eso los abre más. Recordemos que cuando a los tecnólogos nos ven a veces como que vamos a desarrollar algo que le va a quitar el trabajo a ellos. Entonces hay mucha resistencia. Entonces hay que tratar de limar esas perezas y sacarle la información que ellos ocupan. Por supuesto, siempre indicando que no es que un sistema lo va a reemplazar, sino que le va a mejorar eh, el trabajo, la forma de trabajar. Entonces, algunas técnicas es la observación, ir al sitio, ver cómo trabaja, cómo opera, revisar documentación. Es importante pedirle papelería, hacer las entrevistas, como yo les dije, informal, ojalá. También hay cuestionarios que se pueden aplicar. Se puede, que también lo hemos hecho es invitar a un espacio, un día por allá, en una sesión donde haya reuniones grupales y entonces poder obtener los requerimientos, las necesidades que tiene el cliente. Y bueno, una forma también importante es prototipo, ¿verdad? Utilizar prototipos, que básicamente el prototipo es una representación de cómo, muy simple, o sea, no es que tiene toda la lógica por detrás, solamente son tal vez un flujo de pantallas donde uno le pueda mostrar al cliente cómo sería el producto final. Entonces, así ellos se pueden visualizar. Recuerde que una imagen habla más que 1000 palabras, entonces uno le enseña una imagen una pantalla de cómo va a ser el X apartado del sistema, entonces ellos, pues, viéndolo, pues, se pueden abrir un poco más. Bien, entonces son algunas técnicas para obtener bien los requerimientos. Ahora, eh, bueno, esta parte de arriba de las etapas o las tareas que se deben hacer en la parte de requerimiento, bueno, ustedes ahí lo hicieron la tarea número 1, pues hay ciertas tareas que hay que realizar, ¿verdad? Como identificar cuál es el requerimiento, elaborarlo, escribirlo, especificarlo, validarlo, etcétera. Administrarlo en el tiempo.
Eso es importante para obtener un buen levantamiento de requerimiento. Bueno, estoy viendo el tiempo, nos está pasando muy rápido. Eh, dentro, dentro del levantamiento de requerimiento, bueno, como les dije anteriormente, es importante escribirlo, es importante que esté firmado, que esté bien clarito, hasta cierto, bien detallado. O sea, no podemos tener un requerimiento así muy general, no, hay que llevarlo al detalle porque cuando ese requerimiento se transmita o se lleve al equipo de desarrollo, tiene que estar lo más claro posible. Y, y aquí, bueno, uno puede desarrollar como el modelo tradicional, ¿verdad? Que es el cascada, o lo que está muy de moda ahora, que es el desarrollo ágil mediante historias de usuario. Entonces, quise traer el acrónimo INVEST, que es lo que debe cumplir historias de usuario, que es en el desarrollo ágil, como por ejemplo Scrum. Entonces, las historias de usuario deben ser totalmente independientes, quiere decir eso que se puede desarrollar una o la otra, etcétera. O sea, una historia de usuario tiene que ser lo más independiente posible. eh, debe, debe estar de acuerdo todas las personas, ¿verdad? Debe ser negociado. La funcionalidad, lo que genere, debe ser valiosa y también se debe poder estimar. Recordemos que en el caso de desarrollo ágil, pues las historias hay diferentes métodos de estimación. También debe ser lo más pequeña posible, que se pueda desarrollar en cierto tiempo y por supuesto que se pueda verificar, o sea, testeable. Es decir, una historia de usuario o un requerimiento debe cumplir con el acrónimo INVEST. Por otro lado, ¿por qué necesitamos que los requerimientos sean eh, bien levantados? Bueno, porque queremos desarrollar un software bueno, de calidad, con ciertas características como que está en la filmina, que se pueda utilizar, o sea, no es que vamos a desarrollar algo que no se va a usar, la idea es que se utilice y para eso debe ser correcto, debe cumplir con el objetivo para el cual fue escrito, debe ser seguro, ahora con los temas de ataques cibernéticos, bueno, hay que garantizar que el sistema tengan seguridad, ojalá con doble factor de autenticación, sería ideal, ¿verdad? Bueno, pues eso dependerá de cada organización. Debe ser flexible en el sentido de que en el tiempo cualquier persona lo pueda lo pueda modificar. Para eso es importante que esté documentado y que pueda también ser portable, o sea, que se pueda utilizar en diferentes equipos, además de la eficiencia y que debe ser confiable todo lo que genere el sistema. Pero es importante estas características. ¿Y por qué es importante? Vean estos dos cuadritos. Bueno, me llamó mucho la atención. Estos cuadritos los tomé de referencias que están en el curso y representa el costo. El primer cuadrito, el de la izquierda, representa el costo que incurre una organización cuando se detecta algún tipo de error. Si, si hay un mal levantamiento de requerimiento y se detectó en esa etapa de requerimiento, el impacto es muy bajo, un 1%. Pero si se detecta, por ejemplo, cuando estamos codificando, o sea, cuando el equipo de desarrollo está escribiendo código, ya el impacto o lo que nos golpea, no solamente en tiempo, sino en costo, es un 10%. Y por supuesto, si llevamos el sistema a producción y ahí detectamos errores, producto de un mal levantamiento de requerimiento, entonces vean lo que nos impacta, hasta un 200%. Entonces, de, de las etapas de desarrollo, lo más importante es el levantamiento de requerimientos. Debemos gastar el tiempo que sea ahí, o un 50, un 60% del tiempo debe ser en levantar buenos requerimientos, ya sea en unas plantillas, si es modelo tradicional o en historias de usuario, pero llevarla al detalle posible, lo que hablamos en la filmina anterior, porque si detectamos algún problema en el tiempo, pues eso nos impacta grandemente. Y a la derecha de esta filmina, pues algunos numeritos son un poco viejos, son del 94-98, pero así estaba, lo tomé del libro. No obstante, eso no cambia mucho a la actualidad, se llama al día de hoy.
exitoso, vea que los proyectos exitosos de software en Estados Unidos en 94-98, en ese cuatrienio fue en el 94 un 16% y un 26% en el 98. Pero véase que son, o sea, un 25%, menos del 25% proyectos exitosos. El 75% restantes o se cancelan o, o tienen problemas. Entonces, véase que muy poco de este porcentaje representa proyectos exitosos. Y les aseguro que muchos de esos problemas, bueno, aquí lo indica, en más abajito, causas de éxito y fracaso, dice que principalmente los fracasos obedecen a que hay una falta de información por parte de los usuarios, los requerimientos son incompletos, los requerimientos cambian, etcétera, pero todo está enfocado al nivel de los requerimientos. Ok, y bueno, los exitosos, bueno, es cuando los usuarios se involucran. Y aquí quiero darle un tips. Cuando yo he hecho desarrollos, por lo general son equipos multidisciplinarios, es importante tener al usuario dentro de nuestros equipos de trabajo. ¿Por qué es importante? Bueno, cuando tenemos al usuario metido en el equipo, pues se siente parte de, y conforme él vaya viendo cómo evoluciona el desarrollo, él si algo por ahí no lo ha dicho, entonces ahí es el momento donde él habla un poco más y entonces todo eso se puede considerar y se puede administrar. Recordemos que para llevar un desarrollo a producción hay diferentes etapas que tienen que cumplir. Entonces, bueno, hay una administración de riesgo en todo el proyecto y bueno, parte de eso es esta parte, digamos, si hay un requerimiento incompleto o que se levantó mal. Entonces es importante tener al usuario en el equipo de desarrollo y así también, si hay algún tipo de resistencia, esa persona pues va a disminuir la resistencia y puede ser una persona importante para transmitir lo que se está haciendo a los demás usuarios. Bueno, esto más ya lo dije en la primera anterior, pues son numeritos, nada más quería resaltar los tres primeros que tienen que ver con levantamiento de requerimiento. Véase que 10, 20, 30, casi un 40% es en la parte de levantamiento de requerimiento. Entonces hay que dedicarle un tiempo adecuado, amplio, suficiente para que tengamos un buen levantamiento de requerimiento y eso llevarlo a las plantillas o a gestores de usuario para que queden ahí escritas con los criterios de Invest que vimos anteriormente. Ok, bueno, aquí algunos, pues esto voy a pasarlo para no quedarme acá, pero básicamente es lo mismo, tiene que ver con involucramiento del usuario en los sistemas que nos va a permitir tener éxito en los proyectos. Eso está en la parte derecha y en la izquierda los motivos de cancelación, que es lo que hablábamos hace un momento atrás, que tiene que ver con la parte básicamente de levantamiento de requerimientos. Bien, eh, voy a ir un poco rápido porque pasa el tiempo muy rápido. Bueno, hay sistemas de información. Le quise traer esta pirámide, básicamente los sistemas de información, a qué nivel de la organización satisfacen. Por ejemplo, a nivel operativo, mucho tiene que ver con sistemas transaccionales, como si estamos trabajando en un banco, eh, qué sé yo, los movimientos entre cuentas, si estamos trabajando en una aerolínea, pues los sistemas de reservaciones, esos son sistemas de transaccionales, son sistemas que generan mucho movimiento y bueno, tienen que considerarse cosas como por ejemplo bloqueos, en el sentido de que, digamos, si tenemos un sistema de reservaciones, si trabajamos en una aerolínea, necesitamos, y una persona llega, reserva el asiento 20, pues ese espacio tiene que estar bloqueado para que la persona, otra persona que quiera reservar, ya no seleccione ese asiento 20, entonces el asiento número 20. Entonces son sistemas de mucho movimiento. Los sistemas ya de gestión de conocimientos son los que se usan a un nivel más arriba del nivel operativo. Son sistemas que
que genera un poco de información más detallada, a diferencia de los otros que vamos a ver más ahorita, que son los sistemas de soporte de decisiones o de gestión, que eso se utilizan a nivel intermedio, gerencial intermedio. Son sistemas que te generan, qué sé yo, un listado de, de, de X o Y, dependiendo del giro de negocio, ¿verdad? Y los sistemas de información ejecutiva, los que están a nivel gerencial, pues básicamente son reportes eh, muy gráficos, que son necesarios para la toma de decisiones. No tan detallado como lo tendría el nivel de los directivos intermedios. Aquí podría ser un informe, un gráfico en una herramienta como Power BI, donde tengamos ahí gráficos de barra o de pastel, etcétera, de cómo está la situación de la organización y que el gerente pueda tomar decisiones rápidamente con solamente una imagen. Eh, los, los sistemas transaccionales en la parte inferior, pues ahí están los sistemas de logística, producción, recursos humanos, ventas, etcétera. Y algunas características importantes que deben tener los sistemas son, bueno, que deben resolver tareas operativas de una organización, depende de en qué área esté. Están dirigidas, como dijimos anteriormente, a la parte de recursos humanos, ventas, mercadeo, etcétera. Eh, Tiene sus cálculos, procesos, entradas, procesos y salidas muy simples. Y por supuesto, pues esta información se almacena en bases de datos. Se debe generar información, o sea, la información no solamente tiene que estar en la base de datos, tiene que también poderse visualizar, poderse presentar a los diferentes, eh, como vimos ahorita, la anterior, diferentes niveles de la organización, depende de sus necesidades para toma de decisiones y, por supuesto, administración de los volúmenes de información son importantes acá. Mucho dependerá del tipo de sistema de información que se esté, con el cual se esté trabajando. No sé, si tiene alguna consultita. Ok, ya somos 8, ya somos más. Bien. Y rápidamente, bueno, en, hay dos metodologías, las que hablaba anteriormente, las tradicionales y las metodologías ágiles. De esto le voy a hablar mucho más a profundidad cuando les tenga que nos- eh, dar esta charlita en la evaluación número 2, que es donde se va a hablar un poco más sobre Scrum, por ejemplo. Pero voy a darle una pinceladita por encima sin entrar a detalle. Bueno, básicamente hay dos metodologías, las tradicionales o que también se le conoce robustas y las ágiles, o que se le conoce como suaves porque son muy flexibles. En la metodología tradicional hay etapas, hay una parte de levantamiento de requerimientos, hay análisis, hay diseño, se desarrolla, se prueba y se pone a producción. Eh, una, Va una tarea después de otra, es secuencial, mientras que las metodologías ágiles, pues hay un levantamiento de necesidades, de historias de usuario, eh, pero no hay que esperar hasta que estén levantadas todas las historias de usuario para iniciar el ciclo de desarrollo y puesta en producción. Entonces, hay todo un ciclo, una iteración, desarrollo incremental, eh, y dependiendo del incremento, pues así se va poniendo de una vez a producción. Hay algunos ejemplos como el modelo cascada, espiral, lo que es la parte prototipo, incremental, el desarrollo o diseño rápido de aplicaciones y el RUP son ejemplos de metodologías tradicionales. Y en la parte de metodologías flexibles o ágiles, pues ahí está Scrum, Design Spring, está Lean, están ahí el Inception, está lo que es XP y Canva, por ejemplo, algunos, hay otros, está Crystal también, etcétera. Pero son algunos marcos, algunas metodologías dentro de estas ágiles. Y esto rápidamente porque hay una parte que se evalúa en esta prueba uno. Básicamente este es el marco de trabajo Scrum, donde rápidamente hay tres roles.
el Product Owner, hay 3 roles importantes. El Product Owner, que es el representante, o es esa persona, ese enlace con el negocio. Y es el que administra algo que se llama el Product Backlog. ¿Ok? El Product Backlog. Ese es el rol Product Owner. Está el Scrum Master, que es el que se garantiza que el marco de trabajo se dé, y también elimina impedimentos al equipo de desarrollo, que el equipo de desarrollo es el otro rol. Son 3 roles: Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo. Todo eso, o esos 3 roles, se llama equipo Scrum, o Scrum Team. ¿Ok? Dentro, bueno, aparte de esos 3 roles, hay 5 eventos o ceremonias. Uno se llama el Sprint Planning, otro se llama el Daily Scrum, el Sprint Review y el Sprint Retrospective. Hay otro que se llama el refinamiento, que aquí no está. Son 4 ceremonias o eventos. Y cada uno de esos tiene su rol. Bueno, tiene su objetivo. Por ejemplo, y ahorita, antes de explicarle el Sprint Planning, tenemos 3 artefactos, que es el Product Backlog, o backlog de producto, el Sprint Backlog y el incremento. Esos son los 3 artefactos. En el Product Backlog básicamente es una lista de todas las necesidades, todas las historias de usuario que tiene el cliente o el desarrollo. Esas historias de usuario tienen que tener cierto nivel de detalle, y los que están arriba en la pila son los que tienen mayor prioridad y lo más importante, lo que genera más valor en el desarrollo. Esas historias de usuarios responden a yo quiero para. O sea, te atiende, tiene un formato que después lo vamos a ver en la evaluación número 2, pero la idea es que los que estén arriba en la pila del Product Backlog sean lo que se atiendan de primero, y por ende mayor prioridad y que genera más valor. En el Sprint Planning, que es una ceremonia en donde el equipo de desarrollo define la meta o el Sprint Goal de ese sprint, toma las historias de usuarios que pueda atender en algo que se llama el sprint. El sprint es un espacio de tiempo, un time box de 2 a 4 semanas. Eh, por lo general se utiliza 2 semanas, porque en 2 semanas se tiene una retroalimentación en más corto tiempo para ver cómo van las cosas. Entonces, en el sprint planning se define la meta del sprint y se toman las historias que se van a atender en esas 2 o 4 semanas, que es el sprint, donde el equipo de desarrollo todos los días hace un evento de 15 minutos que se llama el Daily Scrum, el Daily Stand Up, eh, bueno, eh, donde básicamente cada uno de los miembros indica qué fue lo que hizo ayer, o qué hizo desde el último daily hasta hoy, hasta ese otro daily, qué va a hacer y si tuvo algún tipo de impedimento, de problema, para que el Scrum Master pueda resolverlo. La idea del Scrum Master ahí es que el equipo de desarrollo se dedique solamente a su función, que es generar el producto. Estos son equipos pequeños de 3 a 9 personas, son autosuficientes, autoorganizados, y bueno, tienen algunos valores ahí que luego en otra sesión lo voy a detallar. En esas 2 a 4 semanas se hacen los dailies, y al final del sprint, si es de 2 semanas, entonces a los 15 días, hay un sprint review. En ese sprint review, básicamente el equipo de desarrollo expone a todos los stakeholders. Los stakeholders son los interesados o los involucrados, ya sean clientes o patrocinadores, donde se les pone lo que se hizo durante ese sprint, o sea, el incremento. Y ese incremento puede ser potencialmente suficiente para poner a producción, y si no, entonces se espera el siguiente sprint para que ese incremento pueda ponerse a producción. Y luego de ese sprint review hay otro evento que lo hace el equipo Scrum, o sea, el Product Owner, el Scrum Master, el equipo de desarrollo, que se llama el Sprint Retrospective, donde se hace una autovaloración. ¿Qué fue lo que se hizo en el sprint anterior?
qué se puede mejorar. Todo eso para ponerlo en práctica en el siguiente sprint, ¿verdad? Entonces, todo es iterativo, todo y es incremental. Como estamos con el tiempo, ya vamos a ir terminando. Y bueno, quería mostrarles esto del marco Scrum, porque es uno de los temas que se evalúa, igual con la parte de ágil. eh, lo que ustedes hicieron la tarea, si ustedes dedicaron tiempo suficiente, yo sé que muchos de los trabajos que yo revisé, por lo menos en mi grupo, están muy bien. Entonces, les va a ir bien el examen. Entonces, hay mucho de lo que se desarrolló en la tarea que, que eso es, bueno, que es insumo para el examen, o la versión número 1. Ahora, ¿qué incluye? Perdón, me fui para atrás. Básicamente, vamos a entrar ya a lo que es el examen o la evaluación número 1. Se evalúan los tres temas primeros que tienen que ver con la parte de ingeniería de requerimientos, con las técnicas y recolección de ellos, y una parte de especificación de requerimientos. Como le digo, la gran mayoría de lo que está en la tarea número 1. Ok, no hay alguna manita levantada, estamos bien. Ok, entonces, algunas instrucciones para esa prueba. Disculpa, que tengo la boca seca. Primeramente, dentro de las instrucciones, vamos a indicar que esta es una actividad totalmente individual, ¿verdad? Usted van a ingresar, se le va a habilitar el examen y ustedes, pues, de forma individual, pues, cada uno en su estación de trabajo, la va a desarrollar. Son 20 preguntas, nada más son 20 y son de selección o de escoger. Puede ser que en algunos casos solamente se coja una opción, en otras puede ser que se pongan 3 o 4 opciones y diga, bueno, ¿cuál es la correcta? La 1 y la 3 o la 3 y la 3 y la 4, por ejemplo, o todas. Entonces se tienen que escoger. Pero no es de responder de desarrollo, no es de selección. Eh, Cada una de las preguntas se debe responder individualmente, como dije anteriormente. El tiempo es de 1 hora. 1 hora tiene que responder esos 20 ítems. Eh, lo ideal sería eh, que estudien, lógicamente, ¿verdad? Para que, aunque se podría buscar en el material o en los materiales, pues tiempo muy poco, ¿verdad? Entonces es importante que lleguen preparados para esa prueba. Como dije también anteriormente, cada ítem tiene una única respuesta correcta. Entonces usted tiene que seleccionar la que mejor usted crea que responde a la pregunta. Y la prueba es un intento nada más. Cuando se dice que es un intento, lo que quiere decir es que si el examen dura 1 hora, entonces siéntese en esa hora y completen la prueba. No es que se le va a habilitar luego un intento, no, tiene solamente un intento para que ustedes la puedan realizar. Entonces, una vez que ustedes empiecen, finalícenla. Eh, Vamos a ver, y al final, cuando lleguen a la pregunta número 20, cuando estén en esa pregunta, entonces denle enviar todo y así terminan. La nota no le va a aparecer inmediatamente, sino que eh, eh, hay que esperar que todos terminen. Es 1 hora de tiempo, hay 1 hora de inicio, 1 hora de fin, pero, pero hay unos casos de estudiantes especiales en donde este examen dura no 60 minutos, sino 90, hora y media. Entonces, si usted no es de esa condición especial, a los 60 minutos se le cierra la sesión, pero todavía no tiene las respuestas. Las respuestas se habilitan hasta después, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan presente no, digamos, no estén esperando que al terminar tenga la respuesta, no, hay que esperar más tiempo. Y bueno,
eso sería, compañeros. No sé si tienen alguna consulta. Como dije, son 20 preguntas. Cuando arrancan, a la hora que está definido para que empiece la prueba, ustedes se ingresan y saben que tiene una hora para terminar. Y entonces organícense para que no haya ninguna interrupción en ese tiempo que le vaya a afectar. Igualmente, eh, yo voy a estar ahí al pendiente. Si alguno tiene alguna duda, voy a estar pendiente al foro de consultas. Entonces, si por algún motivo se le cerró la sesión o lo que sea, entonces ahí en esa hora voy a estar yo al pendiente y mis compañeros, pero yo sí voy a estar ahí para, si tienen alguna consulta, la postean ahí en el foro de consultas de la plataforma y ahí vemos qué hacemos, ¿verdad? Pero tiene que ser una situación, pues, eh, extrema, ¿verdad? Que ya ha pasado, que por ejemplo alguien entró y se le cerró la aplicación, se le cerró. Entonces, ahí nosotros veremos cómo le ayudamos con esa parte. Eh, o sea, le activamos la sesión para que pueda seguir. Adelante, Disculpe, Erika. buenas noches. Sí, profe, esos 3 temas que están ahí, solamente esos 3 van a entrar, de esos 3. El que dice temario. Bueno, son los, digamos, dentro de esos temas está Tascroom, está eh, lo que vieron en la tarea, lo que desarrollaron en la tarea, lo que desarrollaron en el proyecto 1. Entonces involucran eh, eh, varias, o sea, es que está muy global ahí el temario, pero Sí, yo lo sí. que voy a descargar un momentito. Como les digo, si ustedes hicieron una buena tarea 1, le va a ir bien, porque ahí abarcan bastante cosas, pero en la plataforma está algo, vamos a ver si lo encuentro acá, lo que necesito para buscar. Hay un documento que se llama lecturas obligatorias. Es más, yo creo que la puedo subir acá, la voy a postear aquí en el chat. Ese está también ahí sí, aquí lo voy a subir al chat. Deme un toquecito para cargarlo. Ahí está un documento que se llama lecturas obligatorias y ahí se indica qué es lo que usted debe leer durante cada semana. Ok. Ahí se lo estoy compartiendo en el chat. Ahí está todo lo que está ahí, por lo menos estamos en la semana número 7. Entonces, lo que hay ya hasta esta semana número 7 o 6 es lo que se va a evaluar. Entonces, échele un vistazo a ese documento, vean muchos de esos ustedes ya lo leyeron para efecto de la tarea número 1. Entonces, revisen ahí lo que está y échele una revisada y eso es lo que entra. Es mucho material en 3 temas. Pareciera que fuera poco, pero no. Pero como les digo, si ustedes desarrollaron bien la tarea número 1, no van a tener problema. Gracias, profe. Con mucho gusto, Erika. No sé si tienen alguna otra consultita. Ahí disculpe porque me les comí el tiempo explicando otras cosas, pero igual aquí nos quedamos así. Si hay consultas, hasta que tengan la respuesta o la atención a la consulta. No sé si alguien más tiene alguna duda. Igual, recordemos que esta semana está el foro de consulta. Si hay alguna duda, la indican por ahí y el profesor que les corresponde les atiende, entonces les estará respondiendo. Igualmente,
yo ahorita descargo el video y lo subo al canal y lo pongo en la plataforma también para que si quieren revisar lo hagan. Sin embargo, pues la gran parte de la sesión de hoy lo que hicimos fue hablar un poquito de requerimientos y algunas cosas por ahí que puede ser que estén dentro de algunas preguntas en el examen. Bueno, ya llevamos 1 hora y resto. Si no tienen más consultas, entonces les quiero agradecer nuevamente el que hayan estado por acá. Ahí me pongo otra vez yo para que se acuerden de esta cara. Y les deseo mucho éxito, no solamente en el curso, en el examen de este fin de semana, y bueno, que en la profesión. Y reiterarles que yo voy a estar, si hay alguna consulta durante el examen, vamos a estar. Y en la evaluación número 2, que también me toca esta sesión, vamos a ampliar un poquito sobre el marco Scrum para que lo tengan bien clarito. Adelante, Kelly. Profe, no, quería agradecerle por esa información tan valiosa de hoy. La verdad es que estaba muy buena la explicación. Muchas gracias. Con gusto y la espero en la evaluación número 2, que quiero hablar bastante Scrum. Ahí en esa prueba va a entrar más el marco de trabajo Scrum, entonces quiero desarrollarlo más y que no solamente vayan al examen o que estudien para el examen, sino que también poderles transmitir algo de lo que uno aprende en esta profesión a ustedes que van para arriba, ¿verdad? Sí, señor, muchas gracias. Con mucho gusto y bueno, muchas gracias por estar acá y reitero el agradecimiento por el tiempo, que yo lo considero muy importante. El tiempo de uno no tiene precio, no tiene valor. Entonces, gracias por estar acá y éxitos y para adelante, ¿verdad? Gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Muchas noches a gracias, todos. profe. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.